Como es un tema muy importante, mis queridos hermanos, sobre la brevedad de la vida. Estoy presentando estos estudios de las hojitas que nuestro hermano Anthony nos deja, con el fin de que algo aprovechemos. Bueno, mis hermanos, entonces, ¿qué es vuestra vida? La brevedad de la vida. Veamos. Dentro de esta discusión, el escritor inspirado pregunta, ¿qué es tu vida? En el contexto inmediato, Santiago aborda el asunto en términos de la brevedad de la vida. La vida humana es como un vapor que aparece momentáneamente y luego se va. ¿Han visto las nubes ahí en el cielo? Ya. A veces está completamente nublado, ¿verdad? Pero después de unos minutos, todo se despeja. Y así, la vida humana, el escritor sagrado compara con esa neblina, con esa nube. Otros escritores bíblicos han empleado figuras similares para enfatizar cuán fugaz es nuestra existencia terrenal. Nuestras vidas son, conforme nos dicen Primera de Crónicas 29:15. ¿Favor de dar lectura? Sí, sí. ¿Se avanzan a leer o no? Ya. Y nuestros días sobre la tierra, ¿cuál sombra? Que no dura. ¿Cuál sombra? Que no dura. Mis días, mis días corren más veloces que ¿qué? ¿Han visto un telar, hermanos? ¿Ya? Yo usaba un telar para tejer cuando era pequeño. Entonces, ¿qué es la lanzadera? Esa lengüeta que se le pasa por el medio de los hilos para ajustar el hilo que cruza, ¿no? Entonces se le hace así a la mano. Pero como hay máquinas, entonces las máquinas se encargan de hacer eso. Y el escritor, en este caso Job, dice, mis días corren más veloces que la lanzadera del tejedor y perecen sin esperanza. Perecen sin esperanza. Mis días han sido más ligeros que lean por favor, que un correo. Huyeron sin haber visto el bien. Pasaron cual naves veloces, como el águila que se arroja sobre la presa. ¿Han visto la velocidad del águila cuando quiere cazar alguna presa que está por ahí? Bueno, por lo menos he visto por medio de los videos, ¿no? Pero aquí hay unas águilas, diríamos, pequeños. Y esas aves, cuando ven unos pollitos chiquitos, se lanzan a velocidad y se cargan. Entonces, la vida humana es así. Pasaron cual naves veloces, como el águila que se arroja sobre la presa. Así es comparada nuestra vida. En Job 14:1, ¿qué dice, hermanos? Hombre, ha sido corto de días y asqueado de sin sabor. Ya, el hombre nacido de mujer, corto de días.
Algunos viven hasta 100 años, 110 o más, pero son contaditos. Sin embargo, la vida de ellos, en comparación con la eternidad, ¿qué es? Vivir unos 200 años, pongamos. Corto, muy corto. ¿Y hastiado de qué? De sinsabores, dolores, pobrezas. Ahora mismo estamos eh, aguantando este frío y a veces calor, a veces polvaredas, otras veces lodo y cosas así, ¿verdad? Entonces, por eso dice, hastiado de sinsabores, o sea, puras molestias. A veces estamos bien, a veces estamos llorando, unas veces riendo, otras veces llorando. Bueno, así es la vida. Nuestro hermano Gonzalo, no sé si toda la vida será solo de felicidad. ¿Cómo ha sido su vida, hermano? Ya. Ahora en Salmos 39:5, ¿qué dice? Lean, por favor. Viste a mis días términos y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es apenas un soplo, todo ser humano. Como un soplo solamente. Claro, así es la vida humana. A mí me pronosticaron que a los 75 años se va a ir de aquí. Yo no pedí que me dijera, pero de repente por ahí me agarró la mano, mi mano izquierda, y empezó, abrió mi mano, la palma de mi mano, y entonces dijo, usted va a vivir hasta 75 años. Yo estaba esperando mi viaje cuando cumplía mis 75 años, pero ya pasé, así que falló esa predicción, ¿no? De todas maneras, de todas maneras ya estará señalado mi viaje, mi turno, ya mismo llegará. Ayer nomás estaba haciendo cuentas que solamente de este barrio, de esta casa para allá, han muerto 10 personas. Desde esta casa hasta las gradas, han muerto 10 personas. Una jovencita de 29 años. Otra señora de aquí mismo, de esta casa, no sé, tendría sus 45 años. Mientras que los otros, ya viejitos, se fueron. Pero de todas maneras, la vida es corta. El libro de Santiago es una epístola general de 5 capítulos, 106 versículos, que fue escrito a las 12 tribus que estaban en la dispersión, en este caso, para los judíos que se hicieron cristianos. Y piensa generalmente del particular. Santiago, quien escribió esta epístola como Jacobo, el hermano del Señor, según Gálatas 1:19 y Marcos 6:3. Ahí en esos pasajes dice que Santiago o Jacobo era el hermano del Señor. Sin embargo, en la carta que lleva su nombre, o sea, la carta de Santiago, simplemente y humildemente se describió a sí mismo como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Con toda probabilidad, a las 12 tribus en la dispersión, porque recordemos
que es desde el tiempo de Nabucodonosor, Israel fue dispersado por, por el imperio babilónico, por el imperio babilónico. El imperio babilónico era grande y como Nabucodonosor, el rey de Babilonia, llevó cautivo a los judíos, entonces algunos de ellos quedaron en esos países. Más tarde también, bueno, desde ese entonces ya el pueblo de Dios ya no pudo ser libre, siempre estaban bajo los imperios. Primero estaba bajo el imperio babilónico, después bajo el imperio de medos y persas, después pasó a las manos de los griegos. Luego, cuando Cristo Jesús y en la vida del escritor, en este caso de Santiago, estaban bajo el poder de los romanos. Y en el imperio romano, los judíos fueron esparcidos por todo el imperio romano. Entonces, por eso dice aquí, con toda probabilidad, fue escrito a las 12 tribus en la dispersión. A quienes se dirigió esta epístola fueron cristianos judíos que fueron dispersos por razón de la persecución. O sea, según Hechos capítulo 8, la iglesia de Cristo fue perseguida y expulsada de su propio territorio, de su propia ciudad. ¿Por dónde fueron? Fueron por donde podían. Y gracias a eso, los hermanos y hermanas que salieron perseguidos de Jerusalén, de Judea, fueron hablando la palabra del Señor y estableciendo iglesias. Tremendo, ¿verdad? Uh-huh. En Hechos 8, 1 al 4, precisamente es lo que nos dice esto. Lean, por favor, desde aquí. Si pueden ver. Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una amplia persecución contra la iglesia. Todos, salvo los otros, fueron esparcidos por tierras de Judea y de Samaria. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Gracias. Iban anunciando que el evangelio por todas partes. En vez de estar lamentándose, en vez de estar arrepintiéndose, en vez de estar diciendo, ¿por qué me hizo cristiano? Iban con alegría, esparciendo la palabra del Señor por todos lados. Pero su mensaje y aplicación es para todos los cristianos, no solamente para aquella ocasión. Como, como está implícito en el tema, el propósito primario de esta carta era advertir a los cristianos judíos contra los varios pecados que le asediaban y para animarlos a la firmeza bajo la persecución. Fue escrita esa carta, ¿no? En algunos aspectos, los cristianos judíos dispersos se enfrentaron a muchos de los mismos peligros que enfrentaban sus antepasados nacionales, que fueron capturados por los asirios y los babilonios. De los muchos peligros que enfrentaban, uno se mezclaba con su cultura circundante y otro es tomar un negocio como siempre en el enfoque de la vida. Peligros similares enfrentarán los cristianos hoy en día. Por ejemplo, en la China,
en Corea del Norte, allá en la India. Son perseguidos los cristianos. Le matan, le encarcelan, le quitan sus propiedades. Y así. Entonces, hermanos, la vida del cristiano no es fácil, pero el que tiene fe soporta. El que tiene fe fuerte no llora, no se arrepiente, no se desanima, sino que continúa. En la China se ve videos tremendos, imágenes tremendos. Quitan todo lo que tiene, casas, terrenos, lo que sea, y continúan en la fe. ¿Qué es vuestra vida? En nuestra búsqueda de la supervivencia en el mundo en que ahora vivimos, es tan fácil perder de vista el mundo de porvenir. Al hacerlo, perdemos nuestro enfoque y nos consumimos más en ganarnos la vida que en hacer una vida. Por lo tanto, las amonestaciones contenidas en el libro son tan aplicables a los cristianos de hoy, aquí y en cualquier parte del mundo. Con respecto al texto que comenzamos con Santiago, notemos que Santiago se dirigió a algunos que estaban haciendo planes de negocios, determinando ir a alguna ciudad. Estaremos allá, decían, ¿no? Algunos. Un año. ¿Haciendo qué? Negociaremos y ganaremos. Por supuesto, no hay nada malo en sí, en la compra y venta para obtener un beneficio y así ganarse la vida o el pan de cada día. El trabajo honorable y el comercio honesto con fines de lucro estabiliza la economía y permite a las personas alimentar a sí mismo y a la familia, ¿no? Por eso buscamos trabajo, por eso nos esforzamos. Gracias al Señor. A cada persona nos ha dado cierta habilidad. No todos son carpinteros, no todos son mecánicos, pintores, no todos son panaderos, ¿verdad? Desempeñamos, pero en diferentes ocupaciones. Esto es bueno. Sin embargo, no es bueno para una persona hacer planes alejados de la brevedad de la vida y sin tener en cuenta lo que es la voluntad del Señor. Planifica con anticipación. Planificar con anticipación es una planificación sabia, pero presuntuosa que no prevé un mañana incierto y una eternidad cierta. Es una tontería. Con esto en mente, Santiago preguntó, ¿qué es vuestra vida? En el verso 14. Y luego respondió a su propia pregunta diciendo, ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, pierde. A veces hay torrencial aguaceros, porque las nubes negras están ahí arriba, pero es momentáneo. Así sucede aquí, ¿no? O en cualquier parte. Esa nube negra cargada de aguas desaparece rápidamente. La vida es temporal. No debemos actuar como si la vida fuera permanente
y la muerte fuera una imposibilidad repentina. El punto obvio es que la vida es el mejor de los casos, es breve, tan breve que se asemeja a un vapor que pronto desaparece. Hay una cosa en la que todas las personas mayores estarán de acuerdo. No toma mucho tiempo vivir una vida. Así, en lugar de jactarse, según el verso 16, acerca de de lo que se planea hacer en el futuro, las personas habrían sobrias, dirán, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, ¿no? Construiremos casas, compraremos casas, terrenos, haremos viajes y en fin, ¿verdad? Ya. Y luego actuar en consecuencia. Haciendo estas observaciones ahora, nos centramos más directamente en la pregunta: ¿qué es vuestra vida? ¿Qué es vuestra vida? Contextualizando, la pregunta tenía la intención de enfatizar la brevedad de la vida y nunca debemos perder de vista este hecho, este acontecimiento, este plan de Dios. De hecho, estos versos son solo unos pocos entre muchos que nos obliga a tener conciencia de que el viaje de una persona de la cuna a la tumba es increíblemente corto. Refiriéndose a los criminales que quitan la vida de su prójimo, salió en el comercio un pensamiento que de algún escritor había copiado. ¿Por qué tiene que matar? Si el humano, desde el instante que nace, ya empieza a morir. ¿Eso no es así? Nosotros celebramos, hacemos fiesta de cumpleaños. Y el niño tiene 1 año y hacemos fiesta. ¿Y sabe qué? Ese niño ya murió. Tiene 1 año menos de vida. Celebran a los 15 años, una fiesta de 15 años. ¿Sabe qué? Están celebrando o celebramos los 15 años muertos de ese adolescente. Es historia, ¿no? Bueno, así es la vida, hermanos, que siendo el caso de pregunta, ¿qué es vuestra vida? Debe recibir la debida consideración para toda persona responsable. En el balance de la lección es como esta idea en mente. Ya hemos abordado esta cuestión con respecto a la brevedad de la vida. Por lo que ahora preguntamos, ¿qué es vuestra vida con respecto al propósito? ¿Sabes por qué estás aquí en la tierra? ¿Conoces el propósito de tu existencia? Hay maneras adicionales de considerar algunas otras respuestas a esta pregunta. ¿Qué es vuestra vida? ¿Qué puede ser contestada en principio? En su segunda campaña misionera, el apóstol Pablo llegó a la ciudad de Atenas, según Hechos 17, 16 en adelante. Cuando Pablo vio la metrópolis repleta de ídolos, más de 30,000 ídolos, se dirigió a los griegos con respecto al verdadero Dios. Pablo argumentó que la única deidad del cielo y la tierra es a la vez el creador y el sustentador del universo.
ahí explicando a los sabios, a los griegos, a los filósofos, a los maestros del pensamiento humano. Con referencia a este último punto, el apóstol afirma a ese Dios, al creador del universo. En Hechos 17:25. ¿Pueden leer, hermanos? Ni es honrado por mano, dársele algo, pues de él es quien da todo vida, el viento, honra. Él es quien da a todos vida. ¿Y qué más? Aliento. Y además nos da todas las cosas. Alimentos, remedios, para que nuestros ojos se deleiten. Ahí están las flores en diversos colores. Para que nuestros oídos se deleiten también, ha puesto las aves, los sonidos naturales. Y aparte de eso, en nosotros nos ha puesto el talento, el don de entonar canciones, ¿verdad? Bueno, Dios nos ha dado todo, 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 todo. Esto tenemos que dar cuenta todos los días y vivir agradecido por lo que hemos descansado en la noche y hemos despertado para ver el sol del nuevo día. Ni es honrado por manos de hombres como si necesitara de algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Cuando venimos acá a la reunión, cuando toca predicar, cuando toca hacer cantar, cuando toca hacer algo, bueno, tenemos que hacer con alegría, con responsabilidad. Tenemos que venir con agradecimiento, puesto que de Él dependemos, ¿verdad? Está claro, pues, que la Escritura considera la vida como un don del cielo. Hay varias implicaciones en esta declaración. Cada uno de nosotros tiene más de una vida. Algunos dicen esta chucha vida que tenemos, ¿no? Pero no es una sola vida. Tenemos, según eh, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 23, que el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprochables para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo puede estar en las manos del Señor el espíritu, alma y cuerpo? Cuando nosotros queremos estar ahí, en las manos del Señor. Por ejemplo, un niño de 1 año, 2 años, quiere estar en los brazos de su mamá, o en los brazos de su papá, o en los brazos de alguien que tiene confianza. Así, mis hermanos, esa es la idea que aquí nos enfoca, que el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Solamente cuando nosotros no queremos, no reconocemos la bondad y el amor de Dios, será que nuestro espíritu, alma y cuerpo esté lejos del cuidado del Señor. Nuestros cuerpos son materiales. En Eclesiastés capítulo 12, verso 7. Antes que el polvo se vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios, que lo dio. Acuérdate de tu Creador antes que el polvo vuelva a la tierra.
como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Hay una palomita allí que tengo. Ella tiene el pico de inferior corto, no sé qué pasó. Entonces un día estaba comiendo ahí, pero no pudo tragar ni una sola pepa. Así que puse en un solo sitio unos granitos de maíz, como estaba con hambre y ya sin fuerzas, se acercó y le pude coger. Por eso lo tengo ahí, ahora ya está fuerte. Bueno, hermanos, así que nuestros cuerpos son materiales. Antes que el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio, acuérdate de tu creador. Eso dice en Eclesiastés capítulo 12, verso 1. Nuestros cuerpos tienen vida, nuestra vida animada. En Génesis capítulo 2, verso 7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre ¿un ser qué? Viviente. ¿Qué es lo que puso el Señor? Aliento de vida. En otras palabras, el alma y el espíritu. Puso en esa figura que el Señor hizo con sus manos. Al último de toda la creación. Y el hombre también es hecho a la imagen de Dios, según su semejanza, y es capaz de pensar, conocer y elegir, ¿verdad? Este es el espíritu del hombre. El hombre interior, que se llama espíritu o alma. Génesis capítulo 1, verso 26 al 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Estaba conversando con alguien. Si hubiera sido una sola persona, si Dios fuera una sola persona, entonces no hubiera dicho hagamos, sino hubiese dicho haré al hombre. A mi imagen y semejanza, ¿verdad? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad o poder o autoridad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Por eso somos diferentes. Diferente de todos los animalitos, diferente de todas las otras criaturas. El mono dice que es nuestro antepasado, pero ¿cuál de esos monos ha hecho alguna monería? ¿Cuál de ellos han hecho un librito? ¿Cuál de ellos han hecho un micrófono? ¿Cuál de esos monos, nuestros abuelitos, ha hecho una computadora? Ninguno. Ya. Los evolucionistas, cada, no sé, después de cada tiempo, están actualizando sus conocimientos, sus hallazgos, sus descubrimientos, a tal punto que lo que dijo Charles Darwin ya no funciona. Solamente los alumnos que no saben, ellos están comiendo lo que explican en las universidades. Los que medio sabemos, leemos algo, descubrimos que ya no está en vigencia lo que enseñó él. Cuando morimos físicamente, al morir, el espíritu sale del cuerpo. ¿Sabían esto? Cuando morimos físicamente, al morir,
el espíritu sale del cuerpo, el aliento expira y el cuerpo empieza a decaer. Así dice Santiago 2:26. Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, también la fe sin obras está muerta. Esta ilustración muy importante. Aunque muchos dicen la fe no salva. Sin embargo, aquí el Espíritu Santo, por medio de la carta de Pablo, dice, así como el cuerpo sin espíritu está muerto, también la fe sin obras está muerta. Claro, las obras de la carne no salvarán. A nadie los va a salvar. Las obras de la ley ya fue quitado por el Señor Jesucristo, por eso ya no salva las obras de la ley. El día lunes estuve conversando con un señor allá en, en, en Riobamba. Dijo, es que el diezmo tenemos que dar para poder entrar en el reino de Dios. Pero yo dije, el Señor ya quitó. Así dice la palabra del Señor. Por eso, porque el Señor ya quitó, por eso las obras de la ley ya no salvan, ya no bendicen. En vez de hacer eso, más bien trae la separación del individuo del lado de nuestro Señor Jesucristo. Así tenemos dos vidas, la vida externa, que es el cuerpo, y la vida interior, o sea, el alma que está dentro de este cuerpo. ¿Sabe por qué estoy hablando? ¿Saben ustedes por qué están oyendo, percibiendo? Porque el espíritu está ahí dentro. El hombre interior, él está sosteniendo a esta carne. Santiago, segunda de Corintios, capítulo 4, verso 16, dice eso. Por tanto, no desmayamos antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. O sea, esos viejitos que ya no pueden caminar, ya no respiran por sí mismos, ellos tienen el alma. ¿De qué edad tendrán? Aquí dice que se renueva de día en día. Ayer una señora decía a mi mamá, ya no permite que toquemos su cara, que toquemos su cabeza, que toquemos sus manos, porque todo le duele. Dice que no me toques. Y dice que ya tiene una bola ahí atrás, porque vive solo encorvadita. Pero el alma de ella, ¿cómo estará? ¿Cómo quisiera que aquella señora que yo sí conozco, quisiera que se convierta, aunque sea en el último minuto de la vida? Pero hemos hecho el intento, pero no ha respondido. La vida externa se debilita cada día hacia la corrupción final. Corrupción final. Aquí no está hablando de pecado, sino de podredumbre de nuestro cuerpo, ¿no? O sea, se vuelve polvo y ceniza. Por la vida interior se puede renovar día a día, cada vez más fuertes y saludables. Por eso tenemos que alimentarnos de la palabra. Vamos a ver ambas de estas vidas en esta lección, ya que necesitamos ser conscientes de ambos y su valor relativo, el origen de la vida. La fuente de toda vida es el Señor Dios Todopoderoso. En Hechos 17:25, ni es honrado por manos de hombres como si necesitara de algo, pues Él es quien da vida a todos, aliento y todas las cosas. Ya leímos esto, ¿verdad? Entonces nuestro Señor no necesita de nuestro
de nuestras dádivas. Si el humano quiere, si el humano quiere recibir bendiciones, si el humano eh, quiere ser salvo y ser feliz en la eternidad, entonces se acercará al Señor. Porque el Señor sin el hombre puede vivir como ha existido hasta aquí y existirá eternamente. ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces, pero por deber, por respeto, debemos honrar con nuestro servicio, es decir, con nuestra adoración, con nuestro trabajo, con nuestras obras. Eso sí, en Génesis 1:1, en el principio creó Dios, ¿qué cosas? Los cielos y la tierra, en el principio. Y Dios creó al hombre, y Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. La humanidad y la vida no se produjeron por simple accidente biológico. La complejidad de la vida es una herramienta probatoria que defiende la existencia de un creador viviente. El testimonio del mundo y del propio universo sostienen la existencia de un Dios eterno y todopoderoso. La creación nos muestra que hay inteligencia dentro y sobre el universo. Romanos 1:20, ¿qué dice? ¿Quieren leer, por favor? Lo invisible de él, vemos poder, su deidad, se hace claramente visible. Se puede decir, tanto no. No tienen excusa. ¿Con qué excusa se salvarán los que no aprecian la existencia de Dios y los que conociendo no hacemos de repente la voluntad del Señor? En Salmos 19:1-6, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche. Declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol y este como esposo que sale de su alcoba se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Nada hay que se esconda de su calor. Aquí personificando al sol, ¿no? Y a las estrellas. Esto es el diseño y la creación de nuestro creador. Bueno, pues vamos a terminar con esto. La vida física es incierta, es corruptible y es temporal. Todos morimos o moriremos físicamente. Ya han muerto, como dije, solamente de esta casa hasta, hasta las gradas han muerto 10 personas. Y en poco tiempo, algunas de ellas se llevaban muy bien conmigo. Fui invitado a beber, a tomar cafecito en la casa de una señora. ¿Eh? Me mostró las obras de su marido que había hecho en su vida. Y varias veces. Y me corrigió la salutación. Yo decía, vecina, buenos días. Vecina, buenas tardes. Y un día dijo, venga acá. ¿A usted le enseñaron a decir así en la escuela?
No se dice señora, ahora dice Bessie, Bessie, como que me estuviera pidiendo besos. Tiene que decirme, señora Olguita, buenas tardes, señora Olguita, buenos días, señora Olguita, buenas, o doña Olguita. Eso me enseñaron a mí, dijo. Bueno, pues ya aprendí una buena lección. ¿Ah? Bueno, en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecida para los hombres, que mueran una sola vez. Y después de esto, ¿qué? El juicio. Ya, no hay otra oportunidad. Pensemos en esto, mis hermanos y hermanas, y vivamos agradecidos. No se olviden de leer este precioso libro y también el bosquejo que nuestro hermano Anthony nos deja siempre. Ahí está ya claseadito para que puedan llevar los que no han llevado. Por hoy, que el Señor les bendiga y gracias por venir. Y también a los hermanos de la plataforma, muy agradecido, que el Señor los bendiga a todos ustedes. Hasta pronto.